Buenas tardes, amada iglesia de Cristo Jesús. En esta tarde damos gloria al Dios del cielo por permitirnos, en el poder del Espíritu Santo, llevar el Santo Evangelio, la palabra de Dios. Sean bienvenidos en esta tarde al ministerio Habla de la Verdad del Evangelio. En esta tarde donde como iglesia vamos caminando por fe, vamos corriendo la carrera y la batalla de la fe. La paz de Cristo Jesús a toda la iglesia de Cristo Jesús sobre la tierra y a todos aquellos que han de ser salvos, porque la palabra de Dios ha dicho que cada día se seguían añadiendo los que habían de ser salvos. Ese glorioso evangelio se sigue extendiendo, la iglesia de Cristo sigue creciendo sobre esta tierra. Por eso en esta tarde glorificamos a nuestro Dios, quien nos permite la vida para servirle. Y vamos de fe en fe, de gloria en gloria. Vamos caminando, vamos corriendo como atletas en esta gran carrera de la fe, que el Señor nos permita culminar esta carrera gloriosa ante su presencia en el día de Jesucristo, el día que el Señor nos llame. Alabamos al Señor, Dios de los cielos, en esta preciosa tarde, que nos permite servirle solo por su gracia derramada en la cruz. Saludos cordiales a nuestro pastor Walter, que está por ahí. La paz de Cristo Jesús a todos sus siervos, que vamos esforzándonos día a día por hacer la voluntad de aquel que nos llamó, para hacer su voluntad, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar su glorioso evangelio. Así como un día sus santos apóstoles, el apóstol Pablo, enemigo de Cristo, pero el Señor se le apareció en aquel camino hacia Damasco, aleluya. Hacia el Señor se sigue apareciendo en el camino de muchos. Gloria a Cristo Jesús por el poder del santo evangelio de Cristo. Vamos caminando en victoria por la fe en Cristo Jesús. Esa es la única victoria que proclamamos. Esa es la única lucha a la que hemos sido llamados. Aleluya. Como iglesia de Cristo Jesús. Es una buena tarde, amada iglesia, para alinearnos en esta gran carrera de la fe. Que nadie piense en salirse de la carrera, que nadie piense en volver atrás, porque a eso hemos sido llamados. Aleluya. Sabemos que pruebas siempre hay en el camino, pero poderoso es el que está con nosotros y ha vencido. El Señor ha vencido en la cruz, ha resucitado. Ese es el Cristo que seguimos predicando, el Cristo de la cruz, el resucitado de los muertos, el que sigue dando esperanza a todo hombre, en todo lugar, el que sigue restaurando la vida del hombre, el que sigue redimiendo por su bendita sangre en la cruz. A Él predicamos, aleluya. En esta tarde, amada iglesia, la palabra de Dios siempre nos llama a esforzarnos. Podemos recordar Josué 1:9, donde dice el Señor: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios. Donde quiera que tú vayas, ahí estaré contigo. Así ha dicho el Señor, y eso es lo que creemos. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta gloriosa tarde en la carta de Primera a los Corintios, capítulo 9. Gloria al Espíritu Santo, porque eso es lo que el Señor nos ha puesto en el poder del Espíritu Santo, y es un buen tiempo en que la iglesia de Cristo tiene que perseverar. Tenemos que ser atletas, seguir adelante sin desmayar,
Y esa es la palabra que el Señor en esta tarde desea darnos en el poder del Espíritu Santo. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor nos dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aleluya. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta tarde, Señor, te damos gracias, Padre nuestro, por permitirnos hacer tu voluntad, Señor. Gloria al Espíritu Santo, que es el que dirige a su iglesia para hacer, para actuar, para llevar su evangelio a todo lugar, Señor. En esta tarde use mi vida para la gloria suya, Señor, para exaltar su gloriosa palabra como servidores de Cristo por el mandato de Dios, en compartir las buenas nuevas de salvación, en compartir la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios en esta tarde. En esta tarde leíamos la carta a los Corintios. Podemos recordar que el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo, quien recibiera el evangelio por el mismo Dios de los cielos, por nuestro mismo Señor Jesucristo, él no recibió el evangelio por hombres, sino por Dios mismo, por Cristo el Señor. Y vemos en la vida del apóstol cómo escribe a los Corintios su primera carta en esta iglesia tan imperfecta, muy parecida a la del tiempo moderno, porque la verdad no hay iglesias perfectas, amada iglesia de Cristo. Todos vamos en una carrera, en una pelea por ganar el glorioso premio de la salvación. Pero ya el apóstol, inspirado en el Espíritu Santo, escribe a los Corintios por dos razones bastante importantes, donde el apóstol levanta una defensa por el ministerio que recibió de Dios. Levanta defensa en su primera carta a los Corintios como en la segunda, porque a la verdad habían falsos maestros que no creían que él era un apóstol de Dios verdadero. Sabemos que el enemigo siempre trata de desvirtuar lo que viene de Dios, pero lo que es de Dios permanece para siempre. Y vemos al apóstol lleno del Espíritu Santo levantando una fuerte defensa por el ministerio que recibió de Dios mismo. Y así mismo vemos cómo en esta carta el apóstol responde muchas preguntas a la iglesia de los Corintios, porque a la verdad esta iglesia era una iglesia bastante especial, una iglesia que se había visto envuelta, a pesar que había sido fundada por el apóstol Pablo, a pesar que era una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, de los dones, había una contraguerra espiritual contra el mal. Pues ya el testimonio de la palabra de Dios nos hace ver que habían pleitos entre los hermanos, habían divisiones, habían delitos, pecados sexuales, habían pleitos en los tribunales. Esta iglesia de verdad que era una iglesia especial, muy parecida a la iglesia moderna. Aleluya. Pero la palabra de Dios es eterna y nos seguirá hablando siempre, porque el Señor desea siempre llevarnos en el camino de la perfección, al camino que un día vamos a reinar con Cristo, y ese día vamos a llegar a esa gloria venidera de la cual como iglesia esperamos. Pero poniendo el ejemplo de estos Corintios, de verdad que eran especiales, pues así también eran preguntones, le hacían muchas preguntas al apóstol, las mismas preguntas que hoy vemos en la iglesia moderna, que algunos, si se tapan o no se tapan la cabeza, las mujeres, preguntas sobre el matrimonio, preguntas sobre los diezmos, y en sí podemos ver que
como que los problemas vienen siendo los mismos. Pero ya el apóstol en la sana doctrina hace muchas aclaraciones y por eso escribe estas gloriosas cartas de la salvación. Y en este capítulo 9, glorioso, donde vemos cómo él habla los derechos de un apóstol, cómo el apóstol habla sobre los derechos de los que tiene un apóstol, y el primero es en llevar el evangelio de Dios, pues eso es el apostolado que recibe Pablo y sus apóstoles y todo el que es llamado por Dios para llevar el evangelio de Cristo Jesús, para difundir, para anunciar como heraldos. Heraldos es un mensajero de Dios. Pues el derecho de un apóstol es ese, llevar el evangelio de Cristo. Y aún vemos en este capítulo 9, glorioso, cómo el apóstol se encarga de aún dejarnos como ejemplo que él como apóstol cedió sus derechos. Cede sus derechos para que el nombre de Cristo sea glorificado. Y ese es el ejemplo que hemos recibido de un verdadero apóstol, como lo fue el apóstol Pablo. Un hombre que cedió sus derechos porque no se desvaneciera la gloria de Dios en él. Y llegamos hasta este punto, del cual hoy vamos a predicar, que a la verdad él nos pone un ejemplo de lo que es la vida cristiana, las condiciones que se dan en esta gran carrera de la fe. Sabemos que todo juego, todo juego, y aún en la vida tenemos muchas normativas, muchas reglas que cumplir. Y el evangelio de Dios no se queda lejos de eso. Y por eso el apóstol escribe y nos da la comparación, de la cual en esta tarde vamos a predicar, como lo dice en el versículo 24. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Esa es la recomendación que nos hace Dios a través de su santo apóstol. Podemos recordar que el apóstol llega a la ciudad de Atenas, esa ciudad de los griegos, donde en su momento existían, y aún podemos ver algunas ruinas de esos estadios. En realidad Atenas fue una ciudad religiosa, muy religiosa. Ellos tenían dioses de los deportes, dioses del atleta, de la guerra y de tantas cosas. A la verdad estos griegos eran bien religiosos, pero ellos no estaban adorando al Dios verdadero. Pero sin embargo podemos escudriñar en la palabra y el apóstol encuentra a un Dios que no era el Dios conocido. Y Pablo aprovecha esa situación para predicarles del Dios verdadero, que a la verdad es el Dios no conocido por ellos mismos. Y Pablo aprovecha su oportunidad para decirles que el Dios no conocido es el Dios verdadero, el Dios que ha hecho todas las cosas. Y entonces dentro de todo eso podemos ver que estos ateneos o estos griegos allí en la ciudad de Corintios, que estaba como a 80 kilómetros de Atenas, donde también llega el apóstol y les manda esta gloriosa carta a la iglesia de los Corintios, y les pone esta metáfora, podemos decir este ejemplo, de que así como estas personas, atletas, se esfuerzan y a la verdad ellos guardan disciplinas y guardan dietas rigurosas, lo cual podemos ver hoy en día a muchos deportistas, o si vamos al gimnasio podemos ver cómo hay gente que se exige hasta de más, porque quizás hay muchas causas por las que se puede hacer algún deporte, por salud, por vanidad o por simplemente dar culto al cuerpo, como lo hacían los griegos, los atenienses. Ellos sí daban culto al cuerpo. Y cuando decimos todas estas cosas, podemos ver cómo Pablo usa esa metáfora para ponerla como ejemplo y darnos a conocer que la carrera espiritual también debemos de esforzarnos, puesto si estos hombres se abstenían de rigurosas dietas, de comida, aún de descanso y de tantas situaciones, como nosotros como la iglesia de Cristo, la iglesia que ha creído en el Dios verdadero, no nos vamos a exigir más por llevar
a culminar esta gran carrera de la fe, a la cual un día entramos solo por la gracia de Cristo. Porque el día que creímos a Jesucristo, empezamos a correr esta carrera de la fe, la cual se compara, ahí Pablo lo expresa, lo hace esa comparación que es toda una carrera como un atleta. En este caso, para la Iglesia de Cristo, una carrera espiritual, en la cual debemos de desarrollar resistencia, debemos de desarrollar aún como una lucha. No solo como atletas, sino también, si lo pudiésemos ver, como luchadores, como boxeadores ante el mal, ante nuestros enemigos, que diariamente todas las cosas de lo externo o aún lo interno podrían estar queriendo sacarnos de esta gloriosa carrera, de la cual hoy por hoy como iglesia vamos corriendo todos los días, vamos ahí en el camino, los del camino que somos la iglesia de Cristo. Y por eso el apóstol les escribe y les dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y ese es el objetivo, que cada uno de nosotros tenemos que buscar ese objetivo de llevarnos el premio de la salvación, que no hay cosa más importante en esta tierra que el hombre pueda salvar su alma por el único medio de salvación, que es el evangelio de Cristo Jesús, este evangelio glorioso, el cual lo seguimos predicando por la gracia de Dios, porque todavía el Señor no ha querido terminar el tiempo para su iglesia, este tiempo de gracia que en cualquier momento podría terminar. Pero vemos que nos llama a imitar a estos hombres, a estos grandes atletas como los que hubieron en Grecia, ahí en Atenas, hombres que se limitaban, que se abstenían. Pero ahora la iglesia de Cristo, si hiciéramos esa pregunta, ¿será que la iglesia de Cristo se está absteniendo en su vida espiritual para honrar a Dios? Como ya antes lo decía, tenemos muchas luchas. Pero aquí aún, cuando hemos leído este glorioso capítulo 9 de Primera de Corintios, vemos que el apóstol corrió esta carrera y la culminó, gloria a Dios. Porque él lo afirma ahí en la segunda carta de Timoteo. He peleado la batalla, he peleado la fe, he ganado la carrera de la fe. Él lo testifica, que la culminó, la terminó. Pero este apóstol, si pudiésemos verlo, podríamos pensar que él iba corriendo esta batalla, pero no iba en una vida, como quien dice, tranquilo. Él iba peleando contra las acusaciones que le levantaban los falsos maestros. Él iba peleando contra todo eso que el enemigo levanta contra los que queremos avanzar en el camino de la fe. Por eso él escribe el ministerio, él escribe este glorioso capítulo donde levanta una defensa a su apostolado que recibió de Dios. Porque habían personas que querían desvirtuar lo que él había recibido de Dios. Pero glorioso evangelio, porque hasta los días de ahora la palabra de Dios permanece para siempre. Y aquí el siervo del Señor deja escrito estas palabras que aún van a animar a la iglesia moderna hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Entonces podemos ver que el evangelio es el único medio de salvación. Y en esta tarde invitamos a nuestros amigos que entren a la carrera de la fe. Esta es la carrera más gloriosa que cualquier humano pueda correr, pueda ejercer en esta vida. Porque es el camino que nos va a llevar al glorioso día de la glorificación, que es el final de la carrera. El día en que el Señor nos va a dar cuerpos glorificados, semejantes a los de Él cuando subió a los cielos, en un abrir y cerrar de ojos. Porque ¿de qué serviría al hombre ganar el mundo si perdiese su alma? Muchos están corriendo carreras en el mundo que no han sido llamados a correrlas, sino que Dios nos sigue llamando a través de su evangelio, que corramos la carrera de la fe que nos va a llevar al camino de la verdad y la vida que es en Cristo Jesús. Muchos han tomado otros caminos, otras carreras, otras prioridades y se han olvidado que hay que poner la voluntad, hay que escuchar la palabra de Dios, hay que buscar a Cristo porque es el único que nos va a librar de la ira venidera. El llamado es
a que luchemos, porque la verdad, como lo dice también la palabra del Señor, que el ejercicio para poco aprovecha. Y se lo escribe a 1 Timoteo 4:8. Le dice a Timoteo que el ejercicio para poco aprovecha, pero la piedad aprovecha para esta vida y para la eternidad. La piedad, la vida de fe. Muchos podrían estar hoy en esta tarde desgastándose horas en gimnasios, así como los atenienses, así como todos estos hombres que hasta el día de ahora todavía se recuerdan en los eventos olímpicos. Muchos pueden estar en esta tarde haciendo mucho ejercicio, pero ya lo ha dicho el apóstol de Dios, que para poco aprovecha el ejercicio, porque a la verdad este cuerpo de muerte se va a deteriorar. ¿O no es cierto que envejecemos? Por más que el hombre quiera hacer, séquese la flor, séquese la hierba, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces esta tarde es una tarde que como iglesia tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a correr esta carrera de la fe con diligencia, así como lo hizo su apóstol, con diligencia. Con perseverancia, con disciplina. Y a los que no han entrado a la carrera de la fe, en esta tarde les invitamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque esta es la única carrera a la cual hemos sido invitados, todos los hombres. Esta es la única lucha. Oiga bien, esta es la única lucha, a la única guerra que hemos sido invitados, a la lucha de la salvación de nuestras almas. Y entonces vemos que la palabra nos dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aleluya. Entonces podemos ver ahí que si nosotros como iglesia entramos a esta carrera de la fe, hemos entrado para ganar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos entrado para que hasta el último día de nuestra vida sobre esta tierra podamos exaltar a Cristo de la gloria. Podamos decir que Cristo nos salvó, que Cristo nos perdonó de nuestra vieja manera de vivir, que Cristo lavó nuestros pecados por su preciosa sangre. Somos llamados a ganar esta carrera, amada iglesia. Desde el momento que entramos a la carrera, tal vez algunos ya están fatigados, tal vez algunos en esta tarde están pensando en que ya no quiero más, porque han empezado a ver todo lo de su alrededor, ha empezado a desfallecer, ha empezado a ver otras cosas, y en sí los deleites del mundo a muchos los han empezado a ahogar. Pero en esta hora, en el nombre de Jesucristo, levántese. Levántese. Podemos recordar la vida del apóstol Pablo. Este hombre iba corriendo esa carrera, pero no solo iba él por él. Él iba viendo a los hermanos en Cristo y les iba motivando con la palabra de Dios que no se desanimaran, que siguieran adelante. Y esa es la misión más grande, que vamos corriendo la carrera, pero también vamos motivando, animando a otros a que lleguemos hasta lo último. Por eso predicamos a Cristo, por eso obedecemos, porque la verdad el mismo apóstol dijo, ay de mí si no predico el evangelio, porque él sabía que esto no era una opción, a él se le dio un mandato de predicar el evangelio de Cristo. El apóstol Pablo no sabía que esto era una opción, él solo lo único que sabía que era un mandamiento de Dios. Y por eso mismo ahora como iglesia predicamos a Cristo, por obediencia, por amor a nuestro Salvador. Porque vamos en esta carrera, pero no estamos pensando solo nosotros en salvarnos, solo nosotros. No estamos pensando solo en que un día alguno o todos los que tengamos esa convicción que la vamos a ganar. Pero ya nos pusimos a pensar en nuestra familia, en nuestros mejores amigos que tuvimos aún en el mundo. Ya nos pusimos a pensar en personas que todavía no conocen de la carrera de la fe. Pues allí imitemos al apóstol Pablo, un hombre que se dio sus derechos para salvar a todos, un hombre que se hizo como todos.
para salvar a todos, algunos, dijo. Un hombre que sin ley y con ley predicó a Cristo. Un hombre que a los débiles les predicó al Señor. Entonces, vemos que era un hombre que iba en la carrera, corriendo hacia lo que está por delante y olvidando lo que quedó atrás, que eso es lo que tenemos que imitar, porque así lo dice la palabra de Dios. Pero era un hombre que estaba pensando en llevarse a muchos para la gloria de Dios. Y a la verdad, la iglesia de los Corintios fue el fruto, fue la gloria ante Dios, toda esta iglesia que creyó a Cristo, porque eran el fruto del trabajo de este hombre de Dios. Pero ya la palabra nos dice que nos guardemos, que nos cuidemos de no perder el trabajo, el fruto que hemos hecho para Dios. Por lo tanto, la carrera de la fe es algo de perseverancia, es algo de resistencia. No es algo para salirnos. Olvidémonos de eso. Olvidémonos de eso. Podemos estar cansados. Podemos agarrar fuerzas. Pero no podemos negar la cruz de Cristo. No podemos volver atrás. No podemos retroceder. En esta tarde que el Espíritu Santo anime a su amada iglesia. Anime a sus siervos. Porque también los siervos de Dios nos cansamos. Aquí no hay nadie, ni el apóstol Pablo lo pudo decir, que había alcanzado todo. No pretendo haber alcanzado todo, dijo, pero sigo hacia lo que está por delante, olvidando lo que quedó atrás. Aleluya. Por lo tanto, tenemos que seguir adelante. Aquí nadie puede decir que ya alcanzó la gloria. No, vamos hacia el camino de la gloria. En el día de Jesucristo, en el día que usted y yo, si el Señor nos quiere llevar, nos lleva. Ese día habremos culminado esta gloriosa carrera, por lo cual todos los que hemos entrado a la carrera de la fe, podemos levantarnos, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, pero no podemos decir que nos salimos. No, tenemos que seguir hacia adelante, porque entramos a esta carrera para ganarla. Ya la carta de 2 de Corintios 4:16 nos dice: por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Por tanto, no desmayemos, amada iglesia. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Aleluya. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciese, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Bendita sea la palabra del Señor. Aunque este cuerpo se va deteriorando con los años van pasando, nos van saliendo canas, nos vamos haciendo más gorditos, nos van saliendo arrugas. Pero la gran promesa de Dios en su palabra es que para los hijos de Dios, para los siervos de Dios, para aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, de día en día, el hombre interior se irá renovando. Bendito sea el Señor. Porque como iglesia de Cristo podemos testificar que sí nos hemos sentido cansados, pero el Señor con el ayudador, con el poder del Espíritu Santo, que es Dios mismo dentro de nosotros, Él nos va dando la fuerza día a día para no desmayar, porque recibiremos poder cuando haya descendido sobre nosotros el Espíritu Santo. Porque vamos a volar como las águilas. Cuando no tengamos fuerzas, el Señor nos va a dar nuevas fuerzas y volaremos como las águilas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Entonces vemos que todo el que lucha, de todo se abstiene. Ahí podemos ver a los luchadores, a los boxeadores, la disciplina de esos hombres, tremendo. Pero ellos están golpeando al objetivo, no están golpeando al aire. Y por eso el apóstol
hace esta metáfora, esta implicación de representarnos por medio de este lenguaje de que la carrera cristiana es una carrera para atletas de Cristo. Somos corredores de la fe, aleluya. Todo el que ha venido al reino de Dios no es una persona inactiva. Todos somos personas productivas, somos atletas, somos soldados de Jesucristo. Somos granjeros, sembrando la palabra de Dios. Todos estamos en acción. Todos estamos trabajando para Dios, para no desmayar, aleluya. Para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. A la verdad, el hombre quiere ganar una corona. Podemos ver los premios, los grandes premios en el fútbol, las ligas de fútbol. Increíble cómo la gente, y eso me causa a mí mucho dolor, no es que esté en contra del fútbol, pero la verdad me duele ver tantos estadios llenos de gente. No se pierden ni un partido. Pero para Dios, para ir un día a la iglesia o para tener una vida devocional, no hay tiempo. Entonces el hombre está engañado buscando falsos ídolos, falsos dioses. Porque a la verdad los dioses de Atenas todavía son los mismos, el fútbol, los deportes, la guerra. Pero el hombre tiene que conocer que la verdadera salvación viene de Cristo Jesús, el único que nos puede hacer los atletas de la fe, el único que nos puede hacer decir, he peleado la batalla, he ganado la carrera, he guardado la fe. Solo Dios en nuestra vida. Todos se esfuerzan, el mundo todo hoy se esfuerza, quiere ganar premios, quiere ganar los mejores trofeos. En sí el hombre es competitivo y no está mal, pero lo primero es darle la gloria a Dios, amada iglesia. La gloria a Dios en todo momento y lo demás es secundario. Cuando nos preocupamos por las cosas de Dios, primeramente, créanme que lo otro viene por añadidura. El Señor te va a poner sobre una piedra, sobre una peña firme. El Señor ama a los que le aman, el Señor honra a los que le honran. Pero muchas veces queremos seguir en el mundo corriendo una carrera por ganar la gloria del mundo. Y la gloria del mundo está condenada, está muerta, no produce vida. Solo la gloria de Dios en nuestra vida nos dará el pase a la salvación de nuestras almas. De eso se trata el Evangelio de Dios. Que nos preocupemos por la salvación de nuestra alma. Como dice ese versículo, ¿de qué le sirve al hombre ganar la gloria del mundo si perdiese su alma? Que el Espíritu Santo en esta tarde nos ministre a todos. Aún a mí el Señor me ministra cada vez que predico. El Señor ministra a sus siervos, a que sigamos corriendo la batalla de la fe, la carrera. Que veamos el ejemplo del apóstol Pablo. Un hombre que peleó legítimamente esta carrera. Y vemos lo que dice el Señor, que no desmayemos. Podemos ver que la vida cristiana es para accionar y disciplina. La disciplina se encuentra también en lo que es la vida cristiana. El Señor nos ha dejado sus mandamientos. El Señor nos ha dejado sus instrucciones, el Evangelio de Dios. Corramos legítimamente esta carrera, amada iglesia. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Estamos teniendo que golpear al blanco perfecto. Tenemos que golpear al blanco perfecto, que es el Evangelio de Dios. Estar firmes en eso, corriendo hasta lo que está por delante, corriendo hacia las promesas de la eternidad de gloria. Un día todo esto va a desaparecer. A muchos no les gusta escuchar eso. A muchos que les encanta la gloria del mundo.
A muchos que quisieran ser enterrados con sus carros, con sus casas, pero no podrán. Porque así como el hombre viene, así se va, sin nada. Pero así nos dice el Señor, que no estemos golpeando al aire, sino que golpeemos a todo aquello que nos pueda estar quitando el gane de esta gloriosa carrera. Porque como decíamos, hemos entrado para ganar la amada iglesia. Amados amigos, les invitamos a que entren a la carrera de la fe, a la carrera donde sabemos que van a haber pruebas, pero tenemos al que ya venció, al que nos ha hecho más que vencedores por la fe en Cristo Jesús, aquel que por la fe nos salva, aquel que si usted en esta tarde rinde su vida a Cristo, Él le salva y le perdona de todos sus pecados. Si usted sigue creyendo que Cristo resucitó de los muertos al tercer día, créame que usted tiene la resurrección garantizada. Gloria a Dios. Y podemos ver que tenemos que tener ese objetivo de cuáles son los puntos que tenemos que golpear como cristianos. Nosotros mismos somos un problema por los deseos de la carne, las concupiscencias que están en la carne. La carne no produce nada bueno. Nuestros enemigos externos, el mundo que no glorifica a Dios, pues no ha conocido a Dios. Y el diablo, que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Entonces tenemos que tener claro, ser luchadores, ser boxeadores de la fe también, porque ese es el ejemplo de la vida cristiana, es una lucha también constante, una lucha en la cual la va a ganar el hombre espiritual, el hombre nacido de nuevo para la gloria de Dios, porque a la verdad que hoy en Cristo tenemos que ser guiados por las cosas del Espíritu de Dios en nuestra vida, los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu. Y ya no dar rienda suelta a los deseos de la carne, que es todo lo que produce mal, todo lo que produce muerte, todo lo que es pecado. Entonces tenemos esa lucha, a la verdad somos atletas y luchadores de la fe. Entonces, démosle gloria a Dios, porque como cristianos somos personas en acción, personas efectivas, personas llenas del poder de Dios para resistir al reino del mal. Podemos ver que Dios nos ha comisionado para salvar a otros con el evangelio de Dios, con el evangelio de Cristo. Entonces vamos corriendo esta batalla de la fe, pero no queremos salvarnos solo nosotros. Tenemos que también salvar a otros, animar a otros a que sigan corriendo, que no se salgan, porque si entramos a la carrera, no podemos salir. Y tenemos que abstenernos del mal. Procuremos abstenernos del mal. El mal no descansa. Tenemos que tener con nosotros la armadura de Dios, la oración, leer la palabra de Dios, tener un tiempo devocional, el ayuno. Servir a Dios nos protege de tanto, amada iglesia. Pero muchos conocieron a Cristo y siguen sentados en la silla. No han querido crecer, porque les falta todavía conocer el poder de Dios en sus vidas, el poder del Espíritu Santo sobre ellos, que los va a hacer unos testigos de Jesucristo. En esta hora, pidamos al Señor esa investidura de poder para aquellos que todavía no han recibido ese glorioso bautismo del poder del Espíritu Santo. ¿Cuál señal será? El hablar nuevas lenguas. Y esa promesa es para los que están desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. En esta hora que el Señor nos llene de su poder, para poder terminar como verdaderos atletas, perseverantes, disciplinados en el conocimiento de Dios. Tenemos que crecer en la fe como iglesia. Muchos se quieren quedar como bebés, pero la palabra del Señor siempre nos llama al crecimiento, a esforzarnos, a dar mucho más.
Por algo la palabra de Dios nos dice varias veces, esfuérzate y sé valiente, porque tenemos una lucha tremenda contra el reino del mal. Y vemos que la palabra del Señor nos dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Cuando el apóstol dice que golpea su cuerpo, lo hace en la figura de abstenerse del mal, de abstenerse de los deseos de la carne en todo sentido, de la gula, de tantas cosas, porque a la verdad los enemigos de la cruz no han conocido a Cristo y ellos solo piensan en su vientre, solo piensan en las cosas terrenales. Pero por algo el apóstol nos llama a que nos dejemos gobernar por el Espíritu Santo en nuestra vida, que es el único que nos va a dar el poder para que esta carne no se sublime. Así es. Por eso el apóstol dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, en servicio a Dios. Lo sujeta al Espíritu Santo. Y la más triste de las noticias del Evangelio, una de las también tristes noticias es que dice el apóstol, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Tremendo. Tremendo. Esa es como una de las noticias tristes. Además de la que todos los que no recibieron a Cristo fueron lanzados al lago de fuego y azufre por no aceptar al Salvador, que es Cristo Jesús, el enviado de Dios, el primer misionero de nuestras almas. Muchos andan siguiendo a misioneros que no siguen a Cristo, siguen a falsas religiones, son falsos apóstoles, pero estamos llamados a seguir a Jesucristo, estamos llamados a entrar a la carrera, a la batalla de la fe, que es para seguir a Cristo, el que nos va a librar de toda la ira venidera. Pero lo tremendo que el apóstol dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amada iglesia, que el Señor en esta tarde afirme nuestros pies para seguir corriendo esta batalla de la fe, porque el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Cada día nos acercamos al próximo regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que estar fuertes en la fe. Venga lo que venga, que nada nos separe del amor en Cristo Jesús. Porque si Pablo mismo dijo que habiendo sido heraldo, habiendo sido un mensajero de Dios mismo, pues él recibió el evangelio de parte de Cristo Jesús, de Dios mismo. Qué privilegio más grande. Él mismo dijo eso. Así lo dice claro, no sea que habiendo sido heraldo, un gran mensajero del evangelio, pero que también dice que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Como siervos de Dios, como sirvientes de la casa de Dios, como hijos de Dios, como iglesia de Dios, podemos ser eliminados si dejamos de ver al blanco perfecto que es Cristo Jesús. Ya dejémonos de andar viendo, de andar murmurando, porque ¿por qué cayó Israel en el desierto? Por la murmuración, por la idolatría, por la fornicación, por la codicia, por la idolatría. Por eso cayó Israel en el desierto. Y de hecho es en el capítulo 10 de 1 de Corintios, ahí está la advertencia. De esa forma podríamos ser eliminados. Habiendo sido heraldos del evangelio, podríamos ser eliminados si no perseveramos en la carrera de la fe, si empezamos a caer en estos pecados en los cuales Israel cayó en el desierto, porque empezaron a murmurar, porque empezaron a codiciar, empezaron a fornicar, empezaron a tentar a Dios. Amada iglesia, vamos en la carrera de la fe. Ya el apóstol Pablo, siervo de Dios, un siervo usado por Dios tremendamente, pero él mismo dijo, no pretendo haberlo alcanzado todo.
tremendo. Pero hay muchos que en este tiempo podrían creerse que ya lo alcanzaron todo. Que el Señor nos guarde de eso, amada iglesia. Sino que olvidemos lo que está en el pasado y sigamos hacia adelante extendiéndonos por el premio supremo del llamamiento en Cristo Jesús. Porque eso es a lo que somos llamados, amada iglesia. Ya Pablo, lleno del Espíritu Santo, escribe a Timoteo. Podemos leer lo que le dice. Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. A eso somos llamados, amada iglesia. Tal es el consejo que Pablo le da a su hijo en la fe, al pastor Timoteo, que peleara la batalla de la fe. Como decía antes, esta es la única batalla que hemos sido llamados como iglesia de Cristo. No andar peleando con los hermanos, no se equivoque, no andar murmurando. Hemos sido llamados a la batalla de la fe en Cristo Jesús para ganar la salvación de nuestras almas. Y no se trata de nuestras obras, sino de la obra de Cristo en la cruz. Por eso el apóstol le dice a su hijo en la fe, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, echemos mano de la vida eterna, de la cual ya somos poseedores ahorita mismo, desde el día que creímos en Cristo. El día que el Señor nos llame es una extensión a la vida eterna, bendito sea el Señor. Porque como iglesia tenemos que tener esa convicción que vamos a ganar la batalla. Aquí no pueden haber derrotados en cuanto a la fe. Porque entramos para ganar, entramos para seguir creyendo en aquel que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario, en aquel que por su bendita sangre lavó nuestras conciencias y nuestros pecados más rojos que la grana. Aleluya. Entonces vemos que echemos mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, amado siervo de Dios, amado hermano. Yo misma le doy gloria a Dios porque fuimos llamados a echar mano de la vida eterna. Usted no es cualquiera, yo no soy cualquiera. El Señor nos ha hecho eternos para su gloria. Y un día vamos a alabar al Señor. Recordemos que los premios para los que perseveremos esta batalla, para los que sirvamos a Dios, para los que le creamos, tenemos la corona incorruptible. Esa corona que no es corruptible como algún objeto humano. Es eterna. Y no solo una corona, la palabra del Señor nos habla de muchos premios, de muchos galardones para los siervos, para los servidores de Dios, para la iglesia. Hacia eso vamos, amada iglesia. Hacia eso. Bendito sea el Señor. Nos espera la corona de la vida, la corona de gozo por ganar almas para la gloria de Dios, la corona de justicia para los siervos de Dios, los que el Señor nos ayude a perseverar hasta el fin. Y realmente esas coronas ni siquiera nos las vamos a poner, las vamos a rendir humildemente a los pies de Cristo. Aleluya. Todos los premios que el Señor nos dé, unos van a ser de oro, otros de plata, piedras preciosas. Y también van a haber premios no tan significativos. El Señor a cada quien va a recompensar según su obra. Pero lo importante es que no nos salgamos de la carrera de la fe, de esta carrera a la cual vamos corriendo día a día, extendiéndonos hacia lo que está por delante. Y la noticia más grande es que cada día estamos más cerca del glorioso día que el Señor aparezca por su amada iglesia. Para aquellos que estamos ahorita como atletas, algunos sin fuerza, pero ahí vamos, tenemos poca fuerza, pero no hemos negado el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Que nadie quite nuestra corona, amada iglesia. Sigamos hacia adelante. Ya Apocalipsis 3:11 nos da esa bella recomendación. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Bendito sea el Señor. Retengamos lo que recibimos por la gracia del Evangelio de Dios. Retengamos lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Sabemos que no se trata de nosotros. Se trata del poder de Dios en nuestra vida. Se trata de la fe
que hemos creído que Cristo nos salvó, y eso es lo que vamos a seguir creyendo hasta el último día de nuestra vida o hasta el día que el Señor venga. Que el Señor nos guarde de ser una iglesia apóstata que renuncie a la cruz de Cristo. Que el Señor guarde a su iglesia en esta tarde, porque una de las señales de los últimos tiempos es que muchos apostatarán de la fe por seguir fábulas de viejas, por seguir cuentos de viejas, dice la palabra. Pero los que hemos conocido la verdad de Cristo, vamos a perseverar, vamos a seguir adelante. El mejor ejemplo, el apóstol Pablo, el apóstol de Dios, su siervo, quien pudo cerrar su vida como sacrificio a Dios. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. A eso somos llamados, amada iglesia, a acabar la carrera, a guardar la fe, a pelear la batalla. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bendito sea el Señor en esta tarde. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta tarde, Señor, te damos gracias, Padre nuestro. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, ayúdanos a perseverar. Ayúdanos, Señor, a no ser una iglesia tibia, Señor. Sabemos que tenemos tantos enemigos, Señor, exteriores, interiores, aún en nuestra propia vida. Pero sabemos, Señor, que si nos mantenemos apegados a la vid verdadera, usted siempre nos va a renovar día a día para seguir adelante. Señor, levante de su iglesia servidores, personas que estemos pensando siempre en servir a Dios, en cualquier lugar, en todo lugar, Señor, porque el servicio nos va a guardar de caer en la tibieza, Señor. Ayúdanos, Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos encomendamos a usted, a toda su iglesia, a todos sus siervos, a todos sus servidores. Señor, en el nombre de Jesucristo, ayúdanos a ser luminares en el mundo con el evangelio de Dios para salvar a otros, para no solo salvarnos nosotros, Señor, sino que también podamos llenar tu casa, Señor, porque tú nos mandas a que los obliguemos a entrar a tu casa, Señor, en el camino de la fe, en esta gran carrera, Señor, donde sabemos que la iglesia de Cristo se sigue extendiendo por todo el mundo. Gloria al Espíritu Santo en esta tarde. Oh Señor, en esta tarde, amado amigo, si usted ha estado en esta tarde aquí, no es casualidad. El Señor le llama a la única batalla que Dios nos llama a entrar, y es a la batalla de la fe, a la lucha de Cristo Jesús ganada en el Calvario. En esta tarde, si usted quiere aceptar a Cristo, dígale: Señor Jesús, perdona mis pecados. Señor, creo que tú tomaste mi lugar. Te pido perdón, Señor, ayúdame. Haz de mí un nuevo hombre, una nueva mujer. Restáurame, Señor, con tu evangelio que es para salvación en todo lugar, Señor. Señor, te doy gracias porque he creído que tú eres mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Esta tarde dele gloria a Dios. Le invito a que siga escuchando el evangelio de Cristo, lea su Biblia, porque esa es la verdad. Ahí está la verdad de Dios. Que se reúna en una iglesia cristocéntrica donde se predique el evangelio de Cristo, que es el único medio de salvación, y que siga perseverando sin desmayar, porque la palabra nos llama a que no desmayemos, a que tengamos cuidado, que nadie quite nuestra corona, a que perseveremos. En el nombre del Señor Jesucristo, sea bienvenido a la familia de la fe, amado amigo, usted que está ahí por la fe en Cristo Jesús, porque sabemos que nada de lo que hacemos es en vano. Señor, bendiga a su pueblo, bendiga a su iglesia. Gracias por sus siervos, Señor, santos apóstoles, santos profetas, que hablaron en su nombre, Señor. En esta tarde, ayúdanos a imitar a sus verdaderos siervos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que podamos en todo momento imitar a Cristo. Porque a eso nos llamaron sus siervos, Señor, a imitar al Señor, a seguir a Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. En esta tarde le damos gloria al Señor Jesucristo, quien nos sigue animando, quien nos sigue dando día a día, sigue fortaleciendo el hombre interior. No se preocupe si su cuerpo, si el hombre exterior se va deteriorando.
No podemos evitar que el hombre exterior envejezca, pero aún las promesas de Dios son que Él nos renueva el hombre interior y aún nos rejuvenece como al águila. También dentro de las promesas de Dios a su pueblo. La paz de Cristo Jesús en esta tarde. Un abrazo fraternal a nuestros hermanos que se unieron en esta transmisión. Oremos unos por otros y mantengámonos en acción, alertas como guerreros, soldados de Jesucristo. Buenas noches. Amén. Aleluya.